Ahora sí que estamos en directo. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Te han escuchado la gente ahí? ¿Por qué has hecho una historia o qué? Sí, un pequeño llamamiento a mi tribu también, ¿no? Muy bien, muy bien. Mola eso de la tribu, ¿eh? Cada uno tenemos la nuestra. Somos como indígenas. Un poquito, sí. ¿Cómo Bueno, macho, ¿qué estás? tal estás? Yo bien, Yo, yo estoy un poco estresado, tío, porque bueno, como habéis visto, vamos con 10 minutos de retraso, no me gusta retrasarme en las charlas en la hoguera, pero es que ha habido un pequeño fallo técnico y nada, pero bueno, estamos ya on fire y además tenemos un programa muy diferente. Bueno, ya termino de hablar y te presento, para los que no te conozcan, Guillermo Pajuelo, entrenador personal, profesional del kettlebell, o sea, sobre todo una persona que domina el kettlebell y que domina también la enseñanza. Es una persona que se destaca por cómo enseña, cómo lo hace. Es un espectáculo verle y recibir formación de su parte. Es formador también de kettlebell y de alguna que otra, tiene alguna que otra formación más orientada, digamos, a la psicología, al crecimiento personal, como puede ser una formación que yo mismo estoy haciendo suya, que es la de disciplina. Bienvenido ahora oficialmente, Guillermo, ¿cómo estás? hola, Víctor, pues muchas gracias. Siempre me pongo un poco nervioso cuando me están presentando y esas cosas, porque hay cosas que ni siquiera yo sé, entonces pues no sé cómo reaccionar, como cuando te dicen un piropo, pues tú dices, ¿en sí? Uy, que te he perdido. Ahora, sí, sí, ha habido como un pequeño corto ahí. Vale, vale, venga. Vale, entonces, te cuento, bueno, ¿qué te voy a contar? Que no sepas. El programa de hoy se llama 30 preguntas y este título me lo aconsejó el mismo Guillermo y como yo soy una persona a la que le gusta hacer cosas nuevas y Guillermo a la vez y también como yo es una persona muy creativa, me dijo, oye, me apetece hacer contigo una hoguera. Además, yo creo que es el único invitado que me ha ofrecido él decir, oye, quiero estar en tu charla en la hoguera y además va a ser, me gustaría que fuera así. 30 preguntas. Bueno, él me dijo 50 o 100 preguntas y yo dije, tú estás loco. Me he tirado 2 horas haciendo preguntas para que sean preguntas interesantes. Entonces, para todos y para todas, ya sabéis, el funcionamiento en el que estamos ahora en Twitch es que nosotros empezamos a rajar y vosotros, por favor, preguntad, acribilladnos. Habrá algunas cosas a las que podamos contestar más pronto, otras más tarde, pero intentaremos estar súper atentos. ¿Me recibes bien, no, Guille? Te voy a Estupendo, acribillar. cristalino. Tengo 30 preguntas y más o menos, para que te hagas la idea, tienes 2 minutos por pregunta. Digo más o menos porque a lo mejor hay alguna pregunta que contestas más rápido, pero sí que me gustaría que desarrollases un poquito cada una de estas preguntas. Y también te voy a pedir algo que a ti también te gusta, que es que te mojes, que le des un poquito de cera a estas preguntitas. Creí que ibas a decir desnudarme. Digo, vale, vale. No sé por qué lo dices. Vale, preparo mi All right. crono, que es que voy a poner mi crono y te voy a dar un tiempo cada vez que yo te lance la pregunta, ¿vale? Vamos a comenzar fuerte, vamos a comenzar con una pregunta que le va a gustar a la gente, sobre Ah, bueno, todo... ni que decir, que yo no sé ninguna. No, no, por supuesto, Yo esto no me he que lo sepa preparado todo el aquí. mundo, él no tiene ni idea de lo que se le viene encima, por esto mola tanto. Y además, como digo, yo pongo el crono, cada vez que yo te lance la pregunta le doy al start y tienes 2 minutos, como una serie de carrera, una serie de 2 minutos, ¿ok? Sí, yo iba a decir un poco como el trivial, ¿no? Máximo tiempo posible, 2 minutos. Exacto, eso es. Arrancamos, Guille, primera pregunta. Intrusismo en entrenamiento personal. Y pongo, mójate. Tiempo. All right, vale, pues mira, yo creo que hay dos puntos muy diferenciados. Uno, a nivel de si tienes que estar certificado o no, y otro, a nivel si estás cualificado o no. Porque todos conocemos gente que está certificada porque es INEF, porque está certificada por número de horas y por ¿cómo te digo?, enseñanza arreglada o académica, Uh -huh. pero que, y lo digo así, como hay que mojarse, no vale ni para tomar por culo.
Y sin embargo, tenemos otra gente que, pues, antes era lo que fuera, pero le empezó a gustar, empezó a formar y funciona muy bien. Entonces, es una gran dicotomía la que tenemos por ahí, pero yo me fío de la gente que trabaja y la gente que trabaja bien. Y además me mojo un poquito más, no sé cuánto tiempo tengo, ni Te siquiera, queda un pero... minuto, tranquilo, tú tranquilo, Un porque yo te voy a ir minuto. dando, te voy Estupendo, a voy a ir dando respirar. información. Hay gente que tiene don para cualquier cosa a la que se dedica. Y hay gente que no lo tiene. Te formes 27 años de tu vida o te formes cero. Pero es que hay gente que lo tiene. Gente que sabe ver X puntos de una persona donde puedo intervenir o no, dónde está la limitación, las solventas y funciona. Y donde hay una persona que tiene 15 años de dolor de rodilla, se lo solventas en 3 minutos. Y la gente no se lo cree. Pues más que regulación o no, gente que tenga don. Me gusta mucho y aprovecho los 30 segundos que quedan. Si no tienes don, A currar. ¿te tiras 4 años de universidad y luego te especializas o te especializas y luego te tiras 4 años sacando experiencia? Pues tendrás que saber dónde estás. Muchos de nosotros nos hemos metido en la universidad y de repente estamos dentro y dices, ¿pero en serio es esto? Bueno, pues igual empezar la casa por el tejado en muchas ocasiones viene muy bien. Muy bien, tiempo. Guille, 2 minutitos. Yo creo que has empezado todavía más fuerte que la ¡Dios! pregunta. Sí, para romper el hielo. Me encanta, me ha encantado. Siguiente pregunta va un poco en la línea de esta pregunta, ¿vale? Vamos a seguir como una historia, como un cuento. Y yo aquí te hago una pregunta. ¿Dónde hay más nivel formativo? ¿En las universidades o en las escuelas privadas? Y ojo, no confundamos la pregunta de antes con esta, porque son diferentes. ¿Los profesores son mejores en las universidades o en las escuelas privadas? Así, a grosso modo. Tiempo. All right. Pienso que las privadas. Y no es porque yo trabaje de forma privada, no. Pienso que es en las privadas porque al final nos toca sacar las castañas del fuego, nos toca crear cosas diferentes, crear cosas nuevas y crear cosas que funcionan. Al final las universidades son organismos bastante estancos. Y bueno, pues al final la analogía del transatlántico. Mover un transatlántico es bastante difícil, pero mover una barquita es muy sencillo. Entonces, a la hora de pivotar conceptos, a la hora de enseñar de enseñanzas diversas, creo que es mucho más ágil las academias privadas. Siguiendo tu analogía, a la hora de adaptarse a una ola que viene, ¿no? Un gran transatlántico no se va a adaptar a una ola que venga tan fácilmente como puede hacerlo un barco, ¿no? Exacto. Me gusta, lo vamos a dejar aquí porque... Perfecto, sí. Ojo, en un minutito. 30 preguntas, 20 minutos, hasta luego. Guay. Bien, tercera pregunta. Otra que viene con un poco de chile ahí. ¿Es rentable el entrenador personal para el Estado? ¿Somos rentables? Ojo, puedes darle las vueltas que quieras a esto. Sí. ¿Se pueden decir palabrotas? Debes decir lo que quieras, lo que te salga de dentro, pero con tu esencia. Al Estado no le viene, pero nada bien. No somos nada rentables. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es pagar IVA, IRPF y autónomos. Que lo sea. O las empresas. Pero ¿cuánto cuesta una radiografía al Estado? ¿O cuánto cuesta un seguro privado? No. El hecho de que tú solventes un esguince en una sesión y por la seguridad social estés en no sé cuántos meses, es que somos muchísimo más rentables a nivel social. ¿Qué pasa? Que si yo te tengo que hacer primero una resonancia, una radiografía, una placa, pasar de un médico no especialista a un especialista, luego que es una cantidad de dinero ingente. Pero bueno, al final... Y entre medias fármacos, materiales... Y todo el engranaje montado, claro. Cosas que curan, digamos, malcuran a largo plazo. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Entonces, no somos rentables.
Ojalá estuviéramos dentro y la cosa cambiara, pero actualmente no. Es muy posible que no estemos dentro justo por eso. Porque el entrenamiento de fuerza solventa el ¿qué? 70% de las patologías que nos encontramos. El entrenamiento cardiovascular solventa el otro 30%. Entonces no lo somos. Me gusta, perfecto. Y si no me gustase, también estaría muy bien Sí, sí, la estaría respuesta. perfecto. Vamos. Tampoco me puedes dar ningún tortazo desde ahí. Así que, Bueno, te veo en un ratín, ¿eh? sí, eso sí. Igualmente, también me lo pensaría, porque cada vez que te doy un abrazo, solo toco músculo duro ahí y yo creo que pasaría a darte tortazos. Cuarta pregunta, Guille. Vamos a empezar a irnos hacia otro lado. El entrenador personal y el fisioterapeuta, ¿son dos figuras o una figura? Para mí son dos figuras completamente distintas. Nosotros, los entrenadores, no podemos trabajar con personas con patologías a no ser que se demuestre lo contrario o que se paute lo contrario. Por ejemplo, tiene una persona con un esguince, está 3 semanas de baja, pero en la semana 2 ya le está pautando un profesional sanitario que puede ir a un entrenador o empezar con su rehabilitación a nivel físico. Entonces, en ese caso, sí estamos nosotros. Nosotros, los entrenadores, no deberíamos trabajar con personas con patologías per se. Los fisioterapeutas, sí. Lo malo es cuando un fisioterapeuta está trabajando con gente que no tiene patologías y viceversa. Tú no tienes clientes con patología? Tengo clientes con patologías, pero que ya está prescrito que pueden trabajar conmigo. O sea, yo tengo en un papel alguien que me ha dicho, tienes que empezar este programa o estás listo para X. Nosotros no deberíamos recuperar un tejido o no podríamos hacerlo. Un fisioterapeuta, sí, es la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las armas. Nosotros se supone que no podemos hacer una terapia manual, una terapia invasiva, obviamente. Realmente nuestro trabajo es justo el siguiente, es preparar el tejido para la vida real, para la vida deportiva. Voy a darte un poquito de caña aquí dentro de lo... O sea, una caña guay, ¿eh? Eh, Caña. Ese tejido se recupera ¿cómo? Bueno, pues en O función de mejor lo que dicho, sea. perdona, Guille, reformulo, antes de eso, de esa pregunta. ¿Qué es un esguince? Bueno, en el fondo un esguince se supone que es una distensión de ligamentos, pero además tiene un mogollón de información neurológica que sea, ¿cómo te digo? Desconfigurado, musculatura que se ha desconfigurado también y que nosotros tenemos que volver a rehabilitar para la vida real. Entonces, realmente nosotros no podríamos causar daño a un ligamento para que se regenere o tratar un nervio, no podríamos hacer eso. Eso lo tendría que hacer un fisioterapeuta. ¿Vale? Entonces, creo que la diferencia es esa. De acuerdo, muy bien. Voy por aquí porque, como tú bien sabes, la línea entre el trabajo de... Te está dando calor, ¿eh? Las preguntas me gusta que te den calor ahí, que me enseñes esos pedazos de hombros y brazos que tienes. Eso labrado con puro hierro. Bien, la línea que separa las funciones de un profesional y otro, digamos que es un poco difusa, ¿no? Esta es la siguiente pregunta y la tengo realmente aquí. Sí, sí. Dónde está esa línea? ¿Dónde empieza el trabajo de uno y acaba el del otro profesional? Porque, bueno, en realidad me has contestado un poco ya esta pregunta, ¿no? Pero yo no lo veo tan claro, tío. Yo sinceramente no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque un esguince de grado 1, una distensión de ligamentos, ¿no? Del tobillo, yo creo que estoy más que preparado para rehabilitar y prehabilitar al movimiento, a esa persona sin necesidad de que esa persona pase por una terapia manual, por una punción seca, por una diatermia, por un lo que sea, ¿no? Creo que estoy más que preparado y mm, nadie puede venir con un reglamento y que me diga, oye, tú no puedes preparar a esta persona para estar mejor. Sí. A ¿Cómo lo ver, ves? es que realmente tenemos algunos limitantes.
los únicos que se supone que pueden diagnosticar son los médicos, ni siquiera los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas podrían decir que hay indicios de un daño en el tejido que pues, se puede asimilar a un esguince, por ejemplo. Pero ni siquiera podrían o deberían diagnosticar a nivel legal. Entonces, si ni siquiera ellos pudieran hacer esto, aquí creo, pienso y siento que lo que entra son nuestras capacidades a nivel profesional y nuestra moralidad. ¿Por qué? Pues porque yo puedo coger un X que está medio reventado y decirte, bueno, pues vamos a intentar solucionar esto y que no lo consigas. O que incluso le hagas un perjuicio un poco mayor. Entonces, yo lo que hago siempre es lo siguiente. ¿Hay una persona con patología? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, vamos a verlo. Si viene con una prescripción médica y es una patología que no va a ser perjudicial en el hecho de que nos pongamos a entrenar, adelante. Que viene con un papel que pone tenemos que entrenar, sin duda. O sea, ya estoy habilitado. ¿Vale? Ahora, tengo un paciente oncológico, hostia, pues ahí no me voy a meter. ¿Por qué? Porque yo, de hecho, no estoy preparado para eso. No, es donde yo no me metí. ¿Vale? Estoy de acuerdo en casi todo lo que dices, ¿no? Y digo casi porque, bueno, yo sí que veo el... Voy a dar mi punto de vista, aunque ya hemos terminado con la pregunta y el crono. Yo sí que veo el tema de los diagnósticos clínicos como un impedimento en la evolución del paciente, de la persona. ¿En qué sentido y a qué me refiero? A que cuando una persona tiene un dolor, lo primero que piensa, un dolor artromuscular relacionado con la locomoción, con el movimiento, lo que sea, ¿no? Un dolor en el hombro. Lo primero en lo que piensa esa persona es en ir a hacerse una radiografía, en ir a hacerse una prueba diagnóstica. Y esa prueba diagnóstica va a concluir con una serie de creencias, efectos placebo, efectos nocebo, independientemente de la realidad que suceda en ese hombro. O sea, si te molesta el hombro porque llevas 3 días sentado con el ordenador y tienes una rigidez brutal en la musculatura anterior y te vas y te haces una radiografía y te dicen que tienes una artritis de supraespinoso, ¿no? Entonces esa persona seguramente le aumente el dolor por ese efecto nocebo que le va a producir ese diagnóstico. Sin embargo, si esa persona se va a un entrenador y el entrenador le hace una evaluación a nivel de movimiento y ve que lo único que sucede, o que puede suceder al menos, es que esa persona tiene una rigidez brutal de la musculatura anterior y una debilidad de la musculatura posterior y se hace una serie de test de movimiento y con eso mejora esa recepción del dolor, entonces es posible que seamos más objetivos en por qué me duele en realidad y si en realidad hay un daño de tejidos, en realidad vamos a ver si vamos a darle una segunda oportunidad a evaluar mucho más el cuerpo. No sé si sabes por dónde voy y si compartes ese punto de vista conmigo. Es que mira, solo nos tenemos que ir a los datos y a porcentajes. ¿Qué porcentaje de personas de menos de 30 años tienen herpes? El 30%. O sea, tú tiras una piedra y le vas a dar al 30% de menos de 30 años que tienen una herpes. Más allá de los 50 años, esto empieza a ser exponencial. O sea, más allá de los 60 años, empieza a ser el 80%. Sí, sí. Entonces, y el hecho de que te digan que tienes una hernia puede ser el origen de un problema o no. Pero desde luego, si te dicen que tienes una hernia, es un problema. Y lo mismo sucede con el supra y lo mismo sucede con los meniscos. No es que me han dicho que tengo una condropatía. Hostia puta. Bueno, pues claro. Pues claro que sí. ¿Y qué hacemos? Es por esto, por lo que, y ya con esto vamos con la siguiente, pero es por esto por lo que te digo que, en mi caso, muchos de los clientes me preguntan, porque como bien tú sabes, yo trato a muchas personas que tienen dolor, que vienen con patología, etcétera, ¿no? Y les trato desde un punto de vista preventivo, con ejercicio físico y siempre teniendo muy en cuenta a los profesionales médicos, a los fisioterapeutas, etcétera, ¿no? Pero yo siempre tengo muy en cuenta
el factor del movimiento, ¿no? Y siempre me dicen, oye, ¿necesitas la radiografía? ¿Necesitas...? Y yo lo primero que le digo es que no, porque lo primero que necesito ver es cómo se mueve esa persona. En el momento en el que veo cómo se mueve, normalmente ahí, en la mayoría de los casos, es cuando termino de descartar al 100% el que me enseñe ninguna radiografía. Si es que no me hace falta ver hacia dónde tiene una hernia en la columna vertebral una persona, porque me da igual. Es que me da igual dónde esté la hernia. A mí lo que me importa es ver dónde está el problema de movimiento que ha provocado esa hernia. Entonces, en la mayoría de los casos, y no siempre, ¿no? Porque estos no son extremos, no son blancos ni negros, son escala de grises. Pero yo trabajo así y lo veo así, pero sin embargo nos enseñan de la otra forma, el otro procedimiento de, ¿te duele? Vete al médico. El médico te hace una radiografía. ¿Tienes patología? Tómate esto o tómate lo otro. Vete al fisio, que te trate. Cuando en realidad estamos empezando por el final. Hay que ver dónde se ha causado el problema y cómo. Y cuando hablamos de la locomoción, cuando hablamos del movimiento, normalmente una inflamación, un dolor, una patología la provoca un déficit de fuerza, un déficit de movilidad, una repetición de un mal movimiento. Eso, en la gran mayoría de los casos, lo solventa una planificación de entrenamiento específica y bien pautada, y luego, a la par, se puede trabajar el diagnóstico, se puede trabajar la masoterapia, se puede trabajar 100.000 estrategias paralelas y todas engranadas, ¿no? Bueno, que me lío. Víctor, te veo un poco frustrado. No, para nada. No estoy frustrado. Pero es algo que. Es algo que me gusta enseñar, por lo menos mi enfoque, o mi punto de vista, a mis clientes. Y claro, cuando yo les digo esto, no quiero diagnósticos, o sea, no quiero radiografías, no quiero resonancias. ¿Para qué? Si yo quiero verte a ti el movimiento. Luego más adelante vemos, pero de momento quiero ver cómo te mueves, ¿no? Entonces, esto la gente se queda bastante flipada. Igual que cuando les digo bebo agua de mar, pues también se quedan un poco locos. Siguiente pregunta, Guille. Dale, calla. Tú eres un gran maestro, ya lo he dicho antes, eres un gran maestro. Es una de las cosas que a mí más me gusta de ti, más me llama la atención de ti, y no solo a mí, sino yo creo que a todas las personas que te rodean. ¿Dónde has aprendido a ser un gran maestro? Tiempo. Tía puta. En la Universidad de la Vida. Bueno, pues voy a entender que soy maestro a nivel de entrenamiento, que es lo que más me ha gustado desde siempre. Entonces, yo aprendí entrenando atletismo. Es donde más me gustó. Y sobre todo, yo he aprendido de gente que ha sido una auténtica apasionada de enseñar. Desde mis entrenadores de atletismo, Inés y Pedro, que fueron increíbles y tienen una pasión cada uno de los días que dieron clase. Entonces, yo he sido una esponja con toda esa gente. Con la gente que no quería, no era una esponja, pero si yo veía que tenía algo esa persona, yo era el alumno coñazo, el alumno que no para de estar por ahí muy cerquita. Entonces entiendo que siendo un alumno bastante comprometido con lo que me gusta, que en este caso es el entrenamiento y también ahora el crecimiento personal y esas cosas. Dentro de la misma pregunta, ¿crees que todo el mundo debería, en mayor o en menor medida, aprender a ser buen maestro? Pues... Por ejemplo, te lo pongo más fácil. Para ser, claro, porque para ser profesor en la universidad hay que ser buen maestro, hay que ser buen comunicador, hay que tener carisma, hay que tener una serie de cosas que tienen que tener los maestros. Pero ¿no crees que eso lo tiene que tener también un frutero, un carpintero, un mecánico, cualquier tipo de profesión? Pues fíjate que pienso que lo que tiene que tener un muy buen maestro es seguir aprendiendo, seguir siendo un aprendiz de la leche. Porque el que sigue aprendiendo sigue dándose cuenta de cómo aprendes, y en el fondo es eso. Saber enseñar es saber cómo aprendemos. Entonces,
Si yo sé cómo he aprendido a hacer un snatch, hostia, pues yo sé dónde fallo, yo sé qué se siente cuando hago no sé qué. Bueno, pues ahí, aprendiendo, es como realmente sabes lo que sucede ahí. Sí, no solo reúnes información técnica de lo que estás aprendiendo, sino que estás recibiendo también la Es que la información técnica, de cómo te están enseñando, ¿no? la información técnica es una de las informaciones. La información técnica de cómo se tiene que colocar una articulación es una de ellas. Pero es que luego tienes el cuándo, tienes cómo te vas a sentir, anticipar qué es lo que va a pasar. Y es que eso es igual de importante. Y eso un libro, lo siento, o una formación, lo siento, no te lo da. Te lo da el sudar cada uno de los entrenamientos, te lo da el saber cuándo tienes hipertrofia y cuándo no, te lo da en todos esos momentos. Siguiente pregunta, Guille. Un poco en la misma línea. Cosas que yo creo que nos deberían enseñar para ser más fuertes, para vivir mejor. Nos deberían enseñar marketing más, nos deberían enseñar a ser buenos negociadores, buenos vendedores. All right. Pues, Y sí, o sea, nos deberían, o lo hacen. hostia, pues mira, cosas que nos deberían enseñar. Tiempo. Una de ellas, pues a comunicar mejor. Pero comunicar mejor sale desde aquí, desde saber bien quién eres y a partir de entonces lo que quieres decir. Pero hemos tenido profes en la universidad o en cualquier sitio, el 70% son nefastos. ¿Por qué? Porque no les han enseñado a comunicar. Eso es lo primero. Siguientes cosas, pues habilidades transversales. Yo, de momento, soy un mal vendedor. Vendo muy mal, informo bien, pero vendo mal. Porque vender tiene varias fases y vender no se vende. Lo único que dices es el precio, pero al final yo soy un mal vendedor y es algo que me hubiera encantado que me enseñaran y, y bueno, es algo que tienes que hacer tarde o temprano. Habilidades sobre marketing, pues exactamente lo mismo, pero es que viene de la mano de vender. Habilidades sobre redes sociales, hostia, pues ahora absolutamente imprescindibles. Vamos a tener que hacerlas. Fíjate, yo por hablar un poco sobre esto, sobre el tema de la venta, el otro día escuchaba, no recuerdo, pues que es que escucho 7000 podcasts a la semana, ¿no? Entonces ya ni me acuerdo dónde escucho esto. Sobre el concepto que tenemos del vender, ese miedo que tenemos al vender, porque al final es miedo lo que nos frena, ¿no? A esto, a decir el precio, a decir, oye, te tengo que vender esto, ¿no? Es como que tengo miedo Sí, a decirle, mira, esto que yo te voy a ofrecer cuesta esto, ¿no? Es como una barrera que nos hace dudar de nuestro propio producto, de nuestras propias capacidades de decir, oye, esto te hace falta. Pero esta persona hablaba de un paradigma completamente distinto en el que yo cuando hablo con la persona y el proceso de venta es un proceso de empatía, donde si yo no te vendo, yo estoy siendo una persona egoísta contigo. Yo estoy siendo una persona que no te estoy ofreciendo algo que te hace falta, que yo lo tengo y que es para ti. Y por el hecho de no querer vendértelo o por el hecho de no atreverme a vendértelo, yo estoy siendo una persona con poca empatía hacia ti. Entonces, en el momento, y tiene mucho sentido esto, ¿no? Porque es verdad que cuando vendemos, ojo, ¿por qué tenemos miedo a vender? Si en realidad es un win-win. Al final es, oye, sí, yo te doy esto y tú me das esto. Es un win-win, es un ganar-ganar. No es un ganar-perder, es un ganar-ganar. Entonces, ¿por qué tenemos ese miedo? En el momento en el que cambiamos ese enfoque, ese paradigma, de decir, no, oye, mira, yo tengo esto para ti. Además, lo tengo para ti y esto es para ti de verdad y lo hago con todo mi corazón porque creo que esto te va a mejorar la vida. Entonces, esto cuesta esto, ¿vale? Yo te doy esto y vale esto. ¿Cómo lo ves? Punto. Entonces, en ese momento cambia un poco la perspectiva. sí. Comparto contigo esto, Guille, porque me gustó ese enfoque. Pues mira, te voy a dar otro enfoque y ya no vamos del minuto y eso, pero al final, Bueno, como está esto es bien. nuestro... ¿Sabes para qué funciona? Una de las cosas para las que funciona el Big Data. ¿Él? El Big Data. No sé qué es. Las cookies, el hecho de que los precios varíen, por ejemplo, de Uber.
que estén variando arriba abajo en función de dónde estés, de cuándo estés. Ajá. Varían para que tú estés pagando el máximo que tienes que pagar, que podrías pagar. No es Ajá. lo mismo alguien que vive en Humanes, que está en Madrid Centro y tiene que volver a las 7 de la tarde, que alguien que vive en Las Rozas y tiene que volver del centro a las 3 de la mañana. No te van a cobrar lo mismo. ¿Por qué no? Ajá. Cierto. Vas a pagar el máximo posible por cada uno de los servicios. Entonces, esa es una de las partes en las que el marketing, entiendo que el marketing moderno está intentando meterse más. Pero por otra parte, ¿cuánto me pagarías porque elimináramos tu dolor de rodilla de hace 15 años? Hostia, a lo mejor eso tiene un par de ceros, Brutal. ¿no? Brutal. Hostia, pues es que a lo mejor eso se llaman inversiones. Y voy más allá. Has dicho hace un par de años, ¿no? El dolor de rodilla. 15. 15 años, cierto. ¿Cuánto me pagarías? Y yo te diría, te pagaría por todo el sufrimiento este que he pagado, te pagaría 20.000 euros, ¿no? O yo qué sé, o 100.000 euros. Sin embargo, retrocedemos 15 años atrás y te digo, oye, 15 años adelante me has dicho que me pagas 15.000 euros por quitarte este dolor de rodilla, dámelos. Y te diría, ni de coña. Eso es. Eso es. Lo dejamos Bueno, aquí. Bueno, eso cuéntame, es. cuéntame, No, cuéntame. no, no, no. Para adelante, para adelante. Que si no nos vamos y no llegamos a las 30 preguntas ni a la reunión, desde luego. Es Pero exacto. me ha gustado ese cierre. Bien, has hablado sobre esto. Has mencionado un poco el tema de las redes sociales. ¿Crees? Lo hablaba el otro día con Jordan Biocco y levantó también un poco así de polvo este tema. ¿Crees que debería existir ya la asignatura redes sociales en el colegio? Tiempo. Bueno, lo primero es que Jordan Biocco no me saca tanta espalda, eso es lo primero. Lo siguiente, Jordan, no me mates. Eh, lo siguiente es que, pues no sé si en el colegio, pero desde luego es que cada uno de nosotros tenemos que meter un poquito más de responsabilidad ahí. Yo sé que no consumo mierda en las redes sociales, porque mis redes tienen un fin incluso pedagógico, pero hay gente que sí. Entonces, al final no es el uso de las redes, es el mal uso de las redes. Pero de la misma forma pues que Pablo Montesán me decía esta mañana, que una espada se puede utilizar para matar a alguien o para defenderte. Entonces, ¿las espadas son malas? Hostia, pues igual no. El mal uso de las espadas es lo jodido. Entonces, ¿Tú pues, pondrías la asignatura de redes sociales en el cole ¿y quién las da? para tus hijos? ¿Y quién las da? O sea, es más importante quién la da que el Es que me da profe. igual la asignatura. Lo que me importa es quién lo da. Mm. Porque todos hemos tenido asignaturas de estas de no voy ni loco. Y luego que el profesor es buenísimo y ya estás ahí. Y asignaturas que sobre el papel es maravillosa y de repente eso es infumable. Entonces no es la asignatura, es quien lo da. Así que no te voy a responder a esa pregunta. Bueno, si te, voy contestas, a, pero de otra forma. Sí, sí. te voy a decir que al final que la asignatura que nos la pongamos cada uno a nosotros mismos. Y yo, cuando tenga hijos, yo le enseñaré redes sociales a mis hijos. Sí. Bueno, pues mira, antes de acabarla, ¿y los padres deberían enseñarle a manejarlas? Bajo tu punto de vista. Joder, yo creo que sí. Yo creo que sí. De ¿Por hecho, qué? por ejemplo, no puedo decir el nombre, pero una persona que tiene una hija ahora le enseña su red social a su niña de, mira lo que me han dicho. ¿Tú crees que lo que me ha dicho esa persona en un comentario a mí me afecta? ¿Cómo me va a afectar si ni me conoce? ¿Cómo me va a afectar? Ni para bien ni para mal. Ni que esta publicación tenga 100 me gustas, ni que tenga 500. Que no me conocen. Entonces, él está enseñando a su niña cómo funcionan, no solo las redes sociales, sino el manejo del ego moderno. Esa psicología, ¿no? Adaptada a la nueva era. Sí, Para darle una vuelta, cuanto menos. Guille, siguiente pregunta, la novena, que tenemos tela por delante. dale, dale. Y siguiendo el tema de los niños, si tú fueras profe de educación física en un cole,
¿qué harías? ¿Qué tipo de entrenamiento le harías a los niños? ¿Cómo les enseñarías? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Cómo educarías a los niños en tu clase? ¿Cuántos años tienen? 8 años. Jugando todo el rato. Juego, juego, juego. Hay diferentes tipos de juegos. Hay juegos que dependen más de coordinación, otros más de fuerza, otros más sobre colaboración. Juego. Pero es Sí, vale, pero un que poco más profundamente, porque el juego es, digamos, el medio, ¿no? El juego es, yo les enseñaría jugando. Esto es, jugando es el medio de cómo les enseñaría, pero el qué les enseñarías. ¿Qué crees que es fundamental para que aprenda un niño de educación física? esquema motor, dónde tienes un pie, dónde tienes una mano, cuál es tu corazón, cuál es tu índice, porque nos encontramos que hay gente muy mayor que no sabe dónde tiene la oreja derecha. Entonces, esquema motor. Una vez que tienes esquema motor, lateralidad. Gente que incluso cuando estamos haciendo técnica de carrera va brazo y pierna derecha. Vale, a ver, pero para la gente que lo Vale, vale. comprenda, esquema motor, y tú dices, hay gente que no sabe dónde tiene la oreja derecha. Bueno, Esquema motor demasiado es. obvio ese ejemplo. Vale. ¿Cómo, Esquema cómo motor podríamos es. aterrizar esto? Esquema motor es. O ¿Qué sea, que... forma tiene? Voy. ¿Qué forma tiene, por ejemplo, mi escápula? ¿Cómo se debería mover una escápula? ¿Sabes mover esa escápula? Todo eso es esquema motor. Bien. ¿Vale? Si yo te doy un boli, ¿me sabes dibujar una escápula? ¿Sí o no? Pues la sabes hacer. ¿Me sabes mover una escápula? Sí. Entonces, eso debe ser de las primeras cosas. Vale, ¿Vale? invéntate un juego ya rápido de cómo le enseñarías a los niños esto de la escápula. Movimiento de la escápula para que se diviertan y para que aprendan. A jugar al trenecito. Jugar al trenecito. Dos escápulas, una arriba y a ver quién llega más lejos con las escápulas. Hacia adelante, hacia atrás, una adelante, una atrás. Qué jefe. Ya está, el trenecito de escápulas. Por eso eres uno de mis fichajes, no de Tecenter, uno de mis fichajes personales del último Fichajes año. de vida. Muy bien, tío, me encanta. Fuerza para niños, Guille, fuerza para niños. Este paradigma, ¿no? Que de tanto se ha hablado y que tanto ha evolucionado en los últimos años. ¿Qué opinas? Fuerza para niños, si la hacen solos. Tú sueltas a 7 niños en una cuesta y ¿qué hacen? La suben y la bajan, corriendo. Vamos a hablar de un sentido un poquito más obvio, ¿no? Está claro y que al final los niños cuando se suben en las pirámides, en el recreo, están haciendo entrenamiento, ejercicios de fuerza, ¿no? Todo el rato. Pero Todo. este concepto de, oye, ¿y mi hijo puede entrenar, puede levantar pesas? ¿Debe levantar pesas? Lógicamente, este mito de no es que si en la adolescencia, si en la fase de crecimiento levantas peso, no creces, eso ya se ha demostrado que es un mito y yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero más Sí. allá, ¿qué sabes tú sobre posibles beneficios de entrenamiento de fuerza en niños? Pues pienso, y esto es una completa conjetura, que el mayor beneficio que se tiene es a nivel neural. Yo te puedo decir que viendo la evolución de mogollón de niños en, por ejemplo, escuelas de atletismo, que han hecho fuerza prácticamente cada día de su vida, les ves años después y tienen chispa, saltan mucho. No solo mejoras a nivel tendinoso, sino también mejoras a nivel de coordinación. El hecho de que se muevan de forma distinta es bueno, pero que también te muevas de forma lineal también es bueno. ¿Qué pasa cuando tú haces fuerza con un niño y luego empieza a ser adolescente? Vamos a aprovechar ese pico hormonal. Vamos a ponerles como bestias porque lo pueden asumir. Y cuando tú ves a un chaval de 15 años que se le huelen las hormonas desde la puerta y encima le pones a hacer fuerza, ese chaval va a coger unas hormonas para toda su vida. Entonces, son beneficios por todos los lados. Y para pregunta tonta, obvia, entre tú y yo, pero no es tan tonta y tan obvia para mucha gente que nos va a escuchar, Sí. que estará pensando, bueno, ¿y para qué hace falta tanta hormona, no? ¿Para qué necesita tanta hormona el niño si ya las tiene de por sí? Oye, pero mira qué barba más bonita, pues para esto. Es como muy obvio, ¿no? Pero ese proceso hormonal nos va a dar vida, nos va a dar salud en toda nuestra Claro, vida. ten en cuenta la adolescencia es el periodo hormonal
al menos de hormonas anabólicas, más potente. Si tú además estás potenciando que se creen más hormonas anabólicas, vas a potenciar mucho más, no solo el crecimiento a nivel de altura, sino de densidad mineral ósea, de masa muscular, de calidad tendinosa. Así que sí. Siguiente pregunta, caballero. Dale, dale. A ver, seguimos con los niños. Relación, beneficio, perjuicio entre el barefoot y los niños. No sé si es un poco enrevesada la Sí, pregunta o quieres que te la deje un sí, poquito más yo. clara. No, está votando, ya la remato yo. A mí me pone un poco negro cuando veo un niño de 2 años por la calle y ya tiene zapatillas. ¡Ay, qué mono las zapatillas así de chiquititas! Pero, a ver, deja ese niño descalzo. Si es que el niño descalzo ya puede andar, que ande solo, que gatee, que haga lo que tenga que hacer. Pero desde que tú le estás restringiendo el pie, le estás restringiendo un mogollón de información a nivel propioceptivo, a nivel nervioso, entonces, Ya, Guille, pero déjales, el niño se va a poner malo, se va a coger frío por los pies. o le pones unos calcetines que no le van a restringir el movimiento. Y a ver, ¿dónde se va a poner malo? Esa es la cosa. ¿En casa se va a poner malo? ¿Qué? En casa que se suban por las paredes, donde sea. ¿No te han dicho, cuántas veces te habrán dicho, ponte las zapatillas, que Ah, vas a por coger supuesto, frío? por ¿No? supuesto. Hasta que el niño más fuerte que sus progenitores y ya da igual. Pues ese punto, ese punto. Entonces, dejad a los niños descalzos. De la misma forma que les dejáis descalzos la mano. Mm, o sea, beneficios, Guille, de tener a nuestros bebés descalzos, bebés y no bebés, más mayores, con 5 años, con 8 años, con 12 años, esa fase Y de mira, crecimiento, qué beneficios, de cómo se pueden aprovechar los hijos de todo el mundo, mira, de había este un ámbito. estudio, había un estudio en escuelas holandesas donde se veía que tenían un crecimiento cognitivo mucho mayor los niños que estaban descalzos en el colegio que los que estaban calzados. Pensaban mejor. Pensaban mejor, sí. Solo tienes que ver los pies de un niño cuando está quieto. Un niño sentado no para de mover los dedos. O tú mismo estás quieto sentado y tus dedos no paran de moverse. Es como es que están vivos. Yo creo que Pero es ahora que los de mismo las... está todo el mundo haciendo así con los dedos de los pies. Exacto, sí, todo el mundo está pasando. Está Todo el que pasando. nos escucha ahora. Eso es. Entonces, son todos beneficios. Y luego cuando seas mayor, pues obviamente si ya puedes controlar un pie y un tobillo, el resto de cosas, pues también. Muy bien. Perfecto. Seguimos a la siguiente pregunta. Venga, que vamos como aviones. Dime tres hábitos indispensables si quiero correr toda la vida. Porque entre otras cosas, Guillermo es un gran profesional de la carrera, de la técnica de la carrera y de la preparación para la carrera. Entonces, para toda la gente que nos escucha, que es corredor, ¿qué tres cosas crees que hay que hacer sí o sí para poder correr toda la vida? Bueno, yo no sé si quiero correr toda la vida, ¿eh? A veces me gusta andar, pero bueno. Eh, venga, tres cosas. Venga, que La pasa el primera, tiempo, ¿eh? la primera, tú tranqui, yo voy rápido. La primera, corre mejor. Cuida tu técnica, cuida tu pisada, cuida la zapatilla que tú tienes. Siguiente cosa, gestiona tu carga. No se deben ganar todas las batallas, solo las importantes. Sun Tzu, el libro de la guerra. Solo gana las batallas importantes, no todos los entrenamientos son al 100%. Vale. No todas las competiciones son al 100%. Técnica, carga y la última. Si no lo disfrutas, no corres. Si corres es para disfrutar. Uf, estoy un poco en contra tuya ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, que una cosa es que te duela y otra cosa es que lo disfrutes. Bien, me gusta. Ahí. Porque Diferenciame esas cosas, tío. a mí me Diferenciamelo. flipa, claro, estar en Vicente O sea, reventado, pero reventado, de que te está temblando todo, me duele una barbaridad. Pero lo disfruto.
¿Te gusta el dolor? No es solo eso. No, me refiero, ¿te gusta conseguir que te guste ese dolor? Es que conseguir estar cómodo en esa zona de incomodidad eso es una maravilla, claro. Pero en el fondo correr es eso. Pero hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, no vas a tener una vida deportiva larga. Esto es algo difícil de ver, sobre todo no para los que estamos metidos en el tinglao, sino Sí, para quien no está metido en el tinglao y sabe, por ejemplo, mi madre, cuando me ve hacer una ultra de 50 kilómetros, de 80 kilómetros, y me ve llegar con hipotermia, destrozado, que me tiro una semana en cama y me dice, ¿por qué cojones haces esto? O sea, me dice, sarna con gusto no pica, ¿no? Pero ¿por qué lo haces, no? Y es complicado de explicar todo esto, ¿no? Tiene mucha relación también con el sistema hormonal, toda esta vaina. sistema hormonal, segregación de dopamina. Pero hay que disfrutarlo. Porque desde que no lo disfrutas, yo te puedo decir que he visto atletas olímpicos que lo han dejado. Y tú dices, ¿cómo lo dejas? ¿Cómo? Lo dejas. ¿Por qué? Porque dejas de disfrutar. Así que una larga vida deportiva tiene que fundamentarse en eso. Maravilloso. Siguiente pregunta, caballero. Vámonos. ¿Hay similitudes en los entrenamientos de un corredor de maratón con un sprinter? ¿Los dos están corriendo? Si las hay, ¿cuáles son? ¿Los dos están corriendo? Sí. Sí, por supuesto. El pie entra igual, ¿a que sí? En una maratón que No un lo sé, sprint. dínoslo tú. El pie entra igual. ¿La aplicación de fuerza es distinta? Sí. Pero el pie entra igual. El corredor de maratón y el sprinter al final quieren ganar. Los dos. ¿Quién gana? El más rápido. Vale, te hago la pregunta de otra forma. Perdóname, que te corte. ¿El maratonista y el sprinter tienen que hacer alguna sesión en la semana que sea la misma? ¿Del mismo tipo? No, Sí. o sea, dale la vuelta que quieras, ya sea de fuerza, ya sea de Sí. ritmos, ya sea lo que sea. Sí, la de ritmos entiendo que no. Ya sea de técnica. Entiendo que no. Pero la de técnica sí. Porque realmente la técnica de fondo es el detrimento de la técnica de velocidad. Vale, tú quieres correr muy rápido, muy rápido, todo el rato, y llegará un momento en el que corras como los de fondo. Entonces, la técnica del fondista es el detrimento de la velocidad. ¿Qué tiene que hacer el fondista? Técnica de velocidad también. Porque el armado es el mismo, porque la pelvis es la misma. ¿Vale? La sesión de fuerza debería ser la misma. La sesión de vallas. Los fondistas hacen vallas. ¿Por qué? Pues porque es movilidad de cadera y además en carrera. Así que hay más similitudes que diferencias de las que nosotros pensamos. Sí. Vale, esto es importante porque, bueno, sí que hay muchas personas que se preguntan, ¿no? Se preguntan, dicen, oye, yo es que corro para larga distancia, ¿no? Yo soy sprinter, ¿no? Y dentro de esto toda la escala de grises. ¿Qué tipo de entrenamiento técnico, qué tipo de entrenamiento de fuerza es el que tengo que integrar en base a esto, ¿no? Digamos que las diferencias son más específicas de las series, de las intensidades, más que del tipo en sí, ¿no? Para dejarlo claro para la gente que se haga esta pregunta, porque sí es algo que me encuentro bastante a menudo. Sí, no, yo es que rápido no corro, que yo soy fondista. Hostia. Oye, hay Hostia. poca diferencia de ritmos entre la velocidad más rápida de Usain Bolt y la de Kipchoge en el maratón, ¿eh? Siendo realistas, la diferencia de ritmos no es tan grande, ¿eh? Piensa que uno hace 100 metros y el otro hace 42 kilómetros. Poniendo esto en escena, ojo. Sí, pero eso no es una pregunta. Siguiente. Me encanta. Siguiente pregunta, caballero. Vamos a la siguiente.
¿Se puede ser fuerte, un hombre fuerte, una mujer fuerte y a la vez resistente? Por supuesto, por supuesto. De hecho, quien quiere ser más fuerte necesita ser cada vez más resistente al entrenamiento de fuerza, por ejemplo. Y viceversa. Si tú quieres correr más rápido, al final vas a tener que ser más fuerte. Te toca ser más fuerte. ¿Por qué? Vale. Porque ser más rápido significa implicar cada vez más fuerza en cada uno de los movimientos. Entonces, sí, en el sentido teórico de la palabra. Vale, voy más profundamente. ¿Un maratoniano puede mejorar su RM en la temporada de maratón? Perdona, su RM de peso muerto. Uf, pues ojalá tuviera una respuesta. Ojalá. Esto a quien se lo puedes preguntar, entiendo, que es a Carlos Basalore, que él trabaja con cargas altas y trabaja con maratonianos, por ejemplo, o con gente de fondo. Yo no he tenido la suerte de trabajar con gente de fondo competitiva, como para decir, nosotros en esta temporada hemos mejorado el peso muerto en todos los periodos. No sabría decirte. Sí que es verdad que te diría que yo trabajaría el peso muerto con los maratonianos, sí, pero cuando están en periodos competitivos, a mí el peso muerto es el que me da igual. Yo lo que quiero es que corran. Pero si se mantiene ese peso muerto, estupendo. Estupendo. Vale, ok. La pregunta era un poco por el lado de esas personas que, bueno, soy yo una de ellas, ¿no? Quizá cuando formulaba esta pregunta estaba pensando un poco en mí, pero sí que sé que hay más personas como yo, que les gusta o quieren ser personas resistentes en su deporte y a la vez también quieren mantener sus ratios de fuerza, ¿no? Y creo que tiene sentido esto. Vale, pasamos a la siguiente. Estas son varias preguntas dentro de la misma pregunta. Yo te digo un ejercicio y tú me dices en hombre y en mujer qué pesos en una edad de entre 30 y 40 años deberían moverse como mínimo. Más o menos. Venga, vale, Más o menos. vale, vamos a hablar. Venga, peso muerto. Hombre y mujer. Y hablo de algo general que sabemos que depende de muchos factores, ¿no? Pero Es que, un mínimo. Depende de altura, fuerza relativa, exacto, mira, estamos de acuerdo. Pero dime un mínimo. Un hombre al final va a tener que mover mínimo, minimísimo 100 kilos. 100 kilos es tocar campana. ¿Vale? Una mujer ya se puede estar moviendo en 70 kilos de forma muy fácil. Yo te puedo decir que todas mis chicas, tarde o temprano, han cogido 70 kilos de peso muerto. ¿Vale? El otro día mi clienta Yoli con 58 años levantó 70 kilos. 70 kilitos, sí. Y yo he tenido chicas de 45 años levantando 100 kilos de peso muerto. Bueno, eso ya quizás sea más fuerte, bastante más fuerte, ¿no? Pero yo creo que son pesos que se pueden mover fácilmente. Cuando ya tienes un mínimo de entrenamiento de fuerza, ya se puede mover. ¿Vale? No te digo que seas fuerte o débil, pero ya los puedes mover. Cualquier persona las puede. Sentadilla, back squat. Wow, es que hay gente que ni siquiera debería hacer sentadilla. Es que yo te puedo decir que tengo... Ni front goblet squat. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque... No te voy a responder a esta. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente. ¿Quieres contestarla o no? Es que la sentadilla al final es tenerla para empezar a desecharla. La tengo, estupendo. Ahora vamos a hacer otras cosas. Porque me parece mucho más interesante hacer una sentadilla con un pie atrás, en un stagger, con un pie atrás, solo la punta atrás, el talón levantado, o una sentadilla pulgar. Pero ¿y por qué una no te parece tan interesante una sentadilla? Porque a mí sí me gusta mucho. Y estuve en un tiempo en el que tampoco era muy amigo del squat, pero ahora estoy en otro tiempo al revés. Ahora estoy en un tiempo en el que de repente es muy amiga mía. Convénceme de lo contrario. Sí, la sentadilla suele ser así. La sentadilla es amor-odio, el peso muerto suele ser amor solo. Sí, estoy de acuerdo. Porque al final la sentadilla es un movimiento de requerimientos de movilidad grandes y luego de fuerza. Entonces, si por lo que sea ya no tienes unos valores de movilidad grandes,
la fuerza no la puedes tener. Entonces, si se alinean todos los astros y puedes tener una muy buena sentadilla, adelante. Pero si no se alinean los astros, hay otras alternativas igualmente buenas. Estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? Yo, por eso, lo que hago es alinear yo los astros, Sí. quitar posibilidades de falta de movilidad de tobillo con una cuñita en el pie, etcétera. Y yo lo que veo en la sentadilla es que es un ejercicio de core. Me gusta porque la sentadilla la veo como el mejor ejercicio de core de todos los que existen. Pero bueno, ahí dejo mi opinión, ¿eh? Y me encanta la tuya además. Me mola también. Sí. Vamos al siguiente. Press militar kettlebell a un brazo. ¿Qué pesos? Hostia, En hombre y en mujer. pues yo tengo 32 el otro día con Samu. ¿32 solo? A 3 repes. Entonces eso es un 3RM. No, que había más. No, pero Ojalá, bueno. ojalá supiera decirte. Tengo que decir que aquí las chicas suelen ser bastante. Suelen coger menos kilos en los presses militares, al menos a una mano. Pero yo me he encontrado chicas que en press estrictos ya tienen 16 kilos y son fuertes. Eso una chica con 16 kilos de press vertical, ojo, ¿eh? Son fuertes. Son palabras mayores. Pero cualquier chica te puede mover 12 kilos fácilmente. En chicos, ya sí que nos podemos ir a 20 kilos. 20 kilos te lo levanta. Vamos a dejar claro que cualquier chica, cuando Guillermo dice cualquier chica, se refiere a cualquier chica que entrena a esto. No os vayáis a probar en el gimnasio a ver si movéis 12 kilos sin haber entrenado, aunque seáis personas que entrenáis habitualmente, pero no entrenáis esto en concreto, y veis que no lo movéis ni de coña y os vengáis abajo, os frustréis porque no es así. Ahora, tiraros 6 meses, un año entrenándolo y veréis cómo así se puede. Sí, justo. Y por último, press banca. Con menos de 100 kilos no entrenas. ¿Cómo? Yo no he movido 100 kilos en press banca en mi vida. ¿En serio? No. Madre mía. Justo, estás hecho. No, en un press banca, a poco que tengas un mínimo de fuerza, que puedas hacer 30 flexiones y que ya tengas un mínimo de experiencia, un chico perfectamente se puede levantar 80 kilos de press banca. 80 kilos es algo bastante asumible. Por cierto, yo me rompí el pectoral del bíceps con 80 kilos. Por cierto. Muy bien. Pues nada, chicos, sí. A levantar 80 kilos de press banca. 80 kilitos. Y yo con chicas perfectamente he llegado a 50 kilos con bastante facilidad. ¿Vale? Lo he tenido una chica con 85 kilos de press banca, pero bueno, son excepciones. Pero perfectamente 50 kilos es muy asumible. Todos estos kilos son completamente subjetivos a través de mi experiencia y realmente yo no me muevo a través de kilos. Yo me muevo a través de kilos y repes. ¿Cuántos kilos a cuántas repes? ¿O cuántos kilos a cuántas repes en cuánto tiempo? Y así, ¿vale? Pero bueno, si te quieres orientar, o ¿qué me compro? Pues esta o esta. Pues bueno, te viene bien. Pregunta 17, Guille. Si te dijeran, solo puedes hacer una de estas dos cosas hasta el día que te mueras, o corres o entrenas fuerza, ¿con qué te quedas? Entrenar fuerza. Vale, ok. Ahí lo dejo. Siguiente pregunta. 3 cosas que tienes que aprender sí o sí para poder entrenar fuerza. Wow, vale. Sé breve, porfa. Sí. ¿Cómo se mueve un tobillo? ¿Cómo se mueve una escápula? ¿Y cómo respirar? Ahí queda, y no entramos más en ello. Perfecto. Igual, solo te puedes quedar con un ejercicio de kettlebell. Solo puedes entrenar un ejercicio de kettlebell hasta el día que te mueras. ¿Cuál es? ¿Y por qué? Aquí sí quiero que nos expliques por qué. Pues te diría que el TGU, el Target Get Up, pero te diría el Target Get Up con presses. Y así ya tengo un 2 en 1. Presses en cada una de las posiciones de Target Get Up. Pues porque al final te obliga a tener que ser estable en cada una de las posiciones, en diferentes puntos de flexión o extensión de hombro, y además tiene unos requerimientos de movilidad también importantes.
Tienes este ejercicio por ahí colgado en tus redes, ¿no? Sí, lo tengo mogollón. Lo tengo con el troncho que tenemos en Ticenter, la Kettle de 40. ¿En serio? Sí, claro. Y me dices que tu RM de vertical eran 32. Sí, pero tampoco he querido yo más, ¿vale? Vale, perfecto. Pues que se metan en tu Instagram, Guillermo Pajuelo, ¿no es? No, Will Smith. @Will Smith. Será Sí, verdad, no. es Es una que ya, broma yo que tiene Pato. con este chico dudo siempre porque me está vacilando cada 10 minutos. Entonces, entendedme Sí, que me lo crea todo. sí. @Bloste. Sí, sí. Venga, siguiente pregunta. 3 tips tangibles que los entienda la gente sin que le enseñes el movimiento para Sí. mejorar, para mí, uno de los ejercicios peores ejecutados de la historia, el swing kettlebell. Peores 3 tips. ejecutados quien no sabe ejecutarlo, quien se embarca en ello. O quien está Vale, empezando, ¿no? 3 tips que los visualice la gente para hacerles mejorar sin que los tengas que ejemplificar. perfecto. El codo pegado al cuerpo. Ese es el primero. El siguiente, aprieta el culo. Y el siguiente, el que te lo swing, es un péndulo. Deja que corra el péndulo. Perfecto. Ahí quedan esos 3 tips. ¿Qué tipo de alimentación llevas, Guille? ¿Y por qué? Yo estoy siguiendo la dieta del pollo con pan. Esto tiene una rima después, ¿vale? No voy a Has decir visto la que me he rima. reído y ni te he contestado, ¿no? Ya no Sí, te sí, ya lo contesto. sé, ya lo sé. Pues mira, suelo ser muy flexible. Probablemente un año estaba yo probando la dieta cetogénica o una dieta paleo y sobre todo lo que me gusta hacer son ayunos. Ayunos de 16-8 prácticamente cada día, ayunos incluso de 24 horas y la verdad es que ahora estoy bastante variado. Esto para el que crea que hacer ayunos te hace perder masa muscular o fuerza, solo tenéis que acercaros a Yate Center y ver cómo está el tío Guillermo, que como digo es de rock, es de rock. Es un... Eh, el ayuno no es dejar de comer. El ayuno es concentrar las comidas en un tiempo determinado. No es dejar de comer. Hay gente que dice, no, es que me salto la comida. No, no. Lo que te saltas, te lo metes después. O sea que no es del todo así, ¿vale? Bueno, ahí puedes, en esa ventana de alimentación puedes hacer un poco lo que más te convenga en función de tu estrategia alimenticia, ¿no? Eso por supuesto. Pero sí, que en realidad no es dejar de comer, sino comer de una Concentrar. forma diferente Sí. y beneficiarte de esa ventana sin ingesta, que bueno, no vamos a entrar ahora mismo, pero ya sabéis todos los beneficios que tiene. Ok, vamos con la... Bueno, ya nos estamos acercando al final, ¿eh? Ah, Dinos algún mal hábito que tengas o tu peor hábito. Casi que estés avergonzado de él. Ahí en Mojate, ¿eh? el amor. Broma, broma. El peor hábito. El peor hábito. Venga, estoy mucho con el móvil. Estoy mucho. Y a veces lo enmascaro con, no, es que estoy en redes, estoy contestando. No, a veces estoy cotilleando. No. ¿Qué coño? Te voy a decir dos. Otro de ellos es la cerveza. Ya. Yo cuando me siento con un par de colegas, me Vas a muerte. flipa, me flipa. Perfecto. Ahí queda. Perfecto. Vamos con la siguiente. All right. ¿Cuántos días, días/horas a la semana? Esto es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Crees que es lo óptimo entrenar? Pues lo óptimo para una persona que no suele entrenar mucho, yo siempre suelo decir que media hora al día es bastante mejor que tú te metas 2 sesiones de 2 horas. Porque media hora al día te sigue activando cada uno de los días. En una persona entrenada al final dependerá mucho de la actividad física. Pues si eres corredor de trail te toca entrenar mucho tiempo.
Si eres un tío de CrossFit, a lo mejor te toca hacerte 3 WOD al día o 2 WOD al día, ¿sabes? Entonces, ¿tiempo estándar? No hay. ¿Tiempo óptimo? Para mí, tiempo óptimo, el mínimo posible. El mínimo que te siga entregando. Yo hay días que entreno 20 minutos y voy perfecto. Hay días que entreno 1 hora y voy perfecto. El mínimo que te permita seguir creando efectos de entrenamiento. Voy a apuntarme esto porque me Está- parece muy interesante esta respuesta. Para luego sacar algún extracto. Siguiente pregunta, Alright. caballero. 2 hábitos que creas que sean los que más nos ayudan con este tema de este virus raro. Vitamina D. Tomar sol. Eso pienso que es lo primero. Vitamina D. Y el siguiente solo y hábito. suplementarla, entiendo. Sí, de hecho yo me estoy suplementando ahora porque no hay mucho sol. Yo también. Y el siguiente hábito, hacer menos caso a lo que dice todo el mundo. Menos caso. Es que si la Omicron como dice Samuel, la de la Chromium, de no sé qué. Menos caso. Menos caso. Menos caso, pero bueno, tendremos que hacer caso a algo, ¿no? O sea, tendremos que... Cuando te toque de cerca. Porque volver a ver el telediario para estar todo fatal. No. Segundo hábito, vamos a nombrarle, según lo que estás diciendo, apagar la tele, ¿no? Sí. Perfecto. Siguiente pregunta. Vacuna sí, vacuna no. Es chunga, ¿eh? Sí, vacuna sí. Vacuna sí. Siguiente pregunta. Ya está. Un miedo. Acabarme sin cerveza por aquí, pero vamos, que un miedo. Pues mira, sí, a mí me da miedito vender. Llega un momento en el que, aun yo sabiendo que te voy a quitar ese dolor de rodillas de hace 15 años, llega un momento en el que yo te digo, y esto cuesta... Y ahí, pedete, sí. Tengo un poquito de miedo a vender. Me lo quitaré. Y bastante rápido. Pregunta número 27. Esta me gusta mucho, porque le ha dado mucho sentido a mi vida. Dicen que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿Quiénes son esas 5 personas en tu vida? Alright, me flipa esta. Pues mira, son Pablo López Sanz. De hecho, vivo con él ahora. Está por ahí, que se asome y salude. No, seguro que está desnudo. Daniel Romero. Coach allí en Vicente. David Sánchez. David García. Soy David García, que sale por allí. No pasas mucho tiempo con él que no te sabes su apellido. No, se me ha ido. He pensado en el segundo apellido, fíjate. ¿Quién es? Sale en mi Instagram muchas veces con el pelo largo de uno de mis hijos. El tío Scala, ha ido a Workshop de Clubber, por ejemplo, también. Otro desgraciado. Pero oye, dime ya que estamos, porque la gente dirá, vale, sí, perfecto. Vale, sí. Pero como eres la media de ellos, me gustaría que resaltases una cualidad perfecto. que te sume a ti, de cada uno de ellos, una de cada uno de ellos. Pablo López Sanz es la persona que más me ha influido en mi vida, ever. Bueno, quizá mi madre, pero luego ya él. Y es el que me hace comunicar así y tener este desparpajo también en muchas ocasiones. Daniel Romero es la persona con más precisión que yo he visto hablando en mi vida. O sea, parece Iñaki Gabilondo, el tío. Además tiene una rigurosidad en toda su vida que es increíble. Bueno, decimos que somos socios en el fondo, un poco. David García es una persona que está tan en paz que es imposible estar al lado de él y no tener ningún tipo de conflicto interno o externo. Es una de las personas que me ha enseñado el arte japonés o la filosofía japonesa. Estoy leyendo uno de sus libros, me voy a leer también el segundo.
Y te he dicho 3. Pues el siguiente te voy a decir Verónica Fernández, que puedo decir que es de mis mejores amigas, que es una tía con la que, bueno, yo le redacté la rodilla, ha salido en mi Instagram haciendo pues sus cosas, y es una tía con la que, bueno, pues me hace mejor. Me siento muy, muy liberado y sin tener que llamar la atención, que entretener o enseñar. Y a ver, una cuarta, por cómputo de horas, no sé, cómputo de horas. Y Ainara Muñoz, mi mejor amiga de la uni, es una tía que mola un montón, que le da igual el mundo, no hay guerra a su alrededor, está en paz. Y la tía lo tiene muy claro que ha venido a disfrutar aquí, a la tierra. Así que es así. Maravilloso. Me gusta. Uy, qué bonita esta, madre mía. Hombre, ha sido muy guay, sí, sí, sí. Y tus respuestas también. 3 últimas preguntas, Guille. All right. ¿Tu libro o libros favoritos? Los que más te hayan marcado, los que más te hayan gustado. Esto es una pregunta que se hace bastante y que da información guay. Yo he sacado libros muy chulos con esta pregunta. Aprender a observar Me lo apunto. de Jacques Piacenza, probablemente el mejor entrenador de atletismo del mundo. ¿Sí? A mí me gustó mucho Strength Training and Coordination de Franz Bosch, que me parece increíble. Strength Training and Coordination. Luego Franz Bosch también tiene otro que se llama Running, que es una biblia. Este de Strength Training and Coordination ¿Sí? habla, entiendo, de, o sea, ¿es libro o es formativo? Es coordinado, es libro, es libro. Es que me preguntan mucho por esto, por libros de formación, de todo lo que va relacionado con ejercicio, etcétera. Pues mira, ahora mismo me estoy leyendo Gambate, que es sobre filosofía japonesa. Y me está gustando muchísimo. Por darte un par por ahí variaditos. Perfecto. Muy bien. Y un par de tus dos, que me lío, tus dos formaciones favoritas de todas las que has hecho, de que hayas quedado súper encantado y que recomendarías. Pues, a ver. Es una que ya... Esto es una que ya no... para los entrenadores personales, etcétera. Es una que ya no existe porque la empresa ya cerró, pero era un curso que se llamaba Integridad Estructural. Lo dio Raúl Orche desde la empresa Zen Dynamics. Bueno, la gente se puede quedar con el nombre de Raúl Orce, ¿no? Orche, sí. Orche, Raúl Orche. Sí, y tuve la suerte de después impartir yo esa formación. Y fue increíble, fue increíble. O sea, es probablemente donde yo más haya aprendido a nivel profesional. ¿Y alguna formación que esté en la actualidad vigente? Donde la gente pueda, o sea, aparte, puedes nombrar alguna formación tuya, ¿eh? O sea... Pues es verdad, pues mira. Teletienda, véndete. Yo estoy súper orgulloso de la formación de movilidad que tenemos Dani y yo. Pues es una formación que está ya muy, muy bien calibrada, con un principio y un fin donde tú te puedes mover. Es una formación muy chachi. Y luego, bueno, yo estaré en esa formación, te lo aseguro. Pues mira, 5 y 6 de marzo, en Madrid. Justamente ahí no puedo. Pues no vas a estar. Pues el app siguiente que saquéis. Pero es que justo ahí tengo la carrera del año. La bandolerita, Ultra Trail Sierras del Bandolero, en mi tierra. O sea, que lo digo para que veas que no te estoy engañando, que es verdad, es verdad. Siempre sí. Caballero, hemos llegado a la última pregunta y casi lo consigues. Y digo casi porque no lo has conseguido, porque nos hemos ido por las ramas al final. Casi lo conseguimos, era cosa de 2. Pero bueno, no pasa nada, nos lo hemos pasado bien. Y la última pregunta me la guardo, siempre es la misma para todos mis invitados. Y es la siguiente, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque me gusta mucho divulgar sobre esto, me gusta mucho pregonar sobre las dificultades, sobre el amor fati, el abraza la dificultad, abraza el obstáculo y aprovechate de él para que te ayude y para que te haga mejor persona. ¿Algún obstáculo, algún problema que hayas tenido?
grave, importante, que te haya generado un dolor de cabeza, pero que gracias a ese problema hayas mejorado en determinadas cosas en tu vida y te haya servido para ser mejor persona, mejor versión, etc. Pues mira, te voy a contar no solo una cosa, sino una situación que me pasó. Y es que se me juntaron dos cosas. Una de ellas es que tuve un par de inversiones que no salieron bien. Bueno, pues hay veces que tú decides invertir en una cosa que tú piensas que va a funcionar. De alguna forma sabes que va a funcionar, pero la realidad es que no. Bueno, pues no salió. Y llegó un momento en el que prácticamente me quedé sin plan. Y bueno, pues eso me generó un momentito malo. Y a la vez, pues yo puedo decir que estaba manteniendo una relación con una persona y bueno, pues al final no salió como uno esperaba. Se me juntaron las dos cosas. ¡Buah! Se cayó el mundo por completo. Sin amor Al y final. sin amor y sin dinero. Sí, al final es eso. Y la enseñanza es la siguiente. No es para tanto. No es para tanto. Da igual. Es dinero, es una persona, no es para tanto. Y esto ya me ha sucedido alguna vez, no justo con esto, sino con otras cosas. Y al final lo que pienso es lo siguiente. No es para tanto. Esto lo escuché de, bueno, creo que también viene en un libro, pero lo escuché de un podcast de Joan Gallardo que hablaba sobre la regla número 6, ¿no? La regla número 6, que bueno, contaba la historia de un jefe que estaba en la oficina con una reunión importante y tal, y llegaba un empleado, Pepito, oye, es que hay este problema, tal. No te preocupes, luego me lo cuentas. Luego llegaba el otro, oye, es que tenemos un problema muy grave, tal. Luego me lo cuentas. Y luego cuando venían, se acercaban y decían, a ver, ¿cuál es el problema? No decía cuál es el problema, decía, Sí. tranquilo, recuerda la regla número 6. Y decía, y se tranquilizaba y se iba. Llegaba al De otro, repente. recuerda la norma, la regla número 6. Y decía, sí señor, y se tranquilizaba y se iba. Y claro, la otra persona con la que estaba teniendo la reunión, este jefe, le decía después, oye, ¿cuál es la regla número 6? Y le dice, no te tomes tan en serio. No somos tan importantes. No hay nada tan importante. No No es te tan tomes, importante. no te tomes tan en serio. No es para tanto. Sí. Muy bien, caballero. Mejor final imposible. Me ha encantado la charla contigo, caballero. Pues a mí me ha encantado mucho también. Que sepas que no ha acabado como debería acabar, que debería acabar con una cena por allí, pero... ¿Con una? Con una cenita, ya. pero para la siguiente. Otro día. Muy bien, macho. Pues muchas gracias por